Es broma. No ponga palabras en la boca. Es broma. Oye, como te defiende la congregación. La señora tiene la costumbre de poner la televisión, las novelas muy altas. Entonces yo me pongo en el lugar más alto. Y cierro la puerta del cuarto de ella y la dejo incomunicada. Yo no puedo resistir eso. No, y que te interrumpe tus estudios y tus cosas. Pero aquí no vengan a hablar mal de María, Luis. No, fíjate, lo estoy haciendo porque ella no está aquí. Todo está quedando registrado. Ella no puede mirar ese video. No te preocupes, Luis, lo vamos a editar para que después María no te vaya a castigar. Bueno, ya que estamos listos para recibir el alimento, quisiera que todos pusieran sus celulares en silencio, ¿ok? Para que no haya interrupción ninguna. Es muy importante si usted puede tener una Biblia, lo mismo sea físicamente, que lo tenga digitalmente en su teléfono, su iPad, donde sea, porque es primordial que lo que vamos a compartir, usted le dé seguimiento. Pastor, ¿me das una agüita, por favor? Le dé seguimiento porque todo lo que compartimos aquí en Reinando en Vida tiene fundamento escritural. No es mi propósito venir aquí a darle un discurso a usted, así como un evangelista de curso, sino que usted pueda corroborar que lo que estamos compartiendo está en la Biblia. Y no solamente que está en la Biblia, sino que es una verdad que el día de hoy a usted le asiste. Es una verdad presente, algo muy importante. Porque todo lo que está en la Biblia es verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. Pero no todo es una verdad presente. No es la verdad de Dios. ¿Okay? No todo es una verdad presente. ¿Qué es lo que es una verdad presente? Todo lo que Jesucristo estableció después de la cruz para que usted pudiera reinar en vida. Una realidad es antes de la cruz y otra realidad es después de la cruz. Si usted está abrazando una realidad pasada, usted se convierte en alguien sin herencia. Porque su herencia corresponde después de la cruz. A eso la Biblia le llama nuevo pacto. Que ese es el pacto que siempre estuvo en el corazón de Dios. Hoy te traigo una palabra que considero yo es clave para poder comenzar a funcionar en el ámbito para el cual todos nosotros fuimos predestinados que anduviésemos, y es el reino. El mensaje de hoy, la palabra de hoy, la he titulado Ser cristiano versus estar en Cristo. Toca al que está a tu lado y dile, debería ser lo mismo, pero no lo es. Porque el cristiano promedio vive en una verdad bíblica, pero no vive en una verdad presente. Entonces, estar en Cristo es vivir en la ley del Espíritu de vida, vivir en la verdad presente que Jesucristo, a precio de sangre, constituyó para ti, para que tú fueras heredero y coheredero con Cristo, y para que tú pudieras disfrutar de una vida verdaderamente plena. Mira, vamos hoy a hablar claro. Siempre intentamos hablar bien claro aquí en Reinando en Vida, para despertar
a la realidad en que nosotros debemos caminar. El 80%, escúchame bien, y estoy siendo bastante conservador, bastante optimista. El 80% de los creyentes que dicen, yo soy cristiano, están muy alejados de lo que sería vivir una vida en el Espíritu. Toca al que está a tu lado y dile, tranquilízate, tú perteneces al otro %. Tranquilo. Tranquiliza a tu vecino y dile, no te preocupes, tú perteneces al otro %. A los 300 de Gedeón. Sí, porque cuando tú lees esa historia, allá en el antiguo pacto, tú tienes que identificarte a ti mismo con esa historia. Yo te voy a decir una cosa, Dios no está contando con una multitud para traer una transformación a este mundo. Aquella historia dice que aunque fueron llamados miles, los escogidos fueron 300 solamente. Levanta tu mano así, pero con gozo en el corazón y di, yo soy de esa minoría escogida por Dios. Tú eres de esos valientes que cuando toma el agua está en una posición de alerta, está en un nivel de conciencia. Dice la historia que los 300 que fueron escogidos, dice, lamieron como el perro. ¿Usted sabe cómo lame el perro? En serio, sí lo debe saber bien, porque él es especialista en entrenar animales específicamente. El perro lame. Y cuando está lamiendo, está pendiente de lo que está pasando aquí, está pasando allá. El que venga por cualquiera de los 4 puntos cardinales a querer molestar a ese animalito, se puede meter en un problema. Hasta los atos reaccionan. Entonces dice que los otros entraron como cuando fueron, acuérdense que el agua es tipo de la palabra. O sea, ellos llegaron al lugar para consumir del agua que estaba en el lugar. ¿Ok? Entonces, hay 2 tipos de creyentes. Están los que reciben la palabra y están listos para lo que venga, para poder poner en acción eso que han recibido. Y está el creyente que recibe la palabra, pero está en un estado de comodidad. Fíjate que los que se arrodillaron, diga, yo no recibo la palabra para entrar en una comodidad religiosa, sino para impartir una naturaleza que me habita. Métase eso en el espíritu. Los que entraron, los que recibieron el agua en el lago y entraron en una comodidad religiosa, esa gente nunca pudo ver la victoria. Esos 300 es un tipo de ese remanente escogido por gracia de la iglesia de Cristo que reina en vida, que va a traer una transformación a este mundo. ¿Por qué? Porque automáticamente está recibiendo la palabra y está compartiendo la palabra. O sea, si usted está recibiendo este poderoso alimento el día de hoy, no es para que se quede con él. La diferencia entre un cristiano y alguien que está en Cristo es que el cristiano viene a la iglesia, recibe la palabra, pero se queda con la palabra. Muchas veces ni la pone en práctica ni la comparte con nadie. Pero aquel que está en Cristo recibe la palabra y cuando sale de aquí, no que salió de la iglesia, sino que continúa siendo iglesia para impartir esa vida que le ha sido dada. ¿Cuántos están aquí? Amén. Mira, hay una diferencia muy grande entre ser cristiano y estar en Cristo. El cristiano está como en un proceso de comodidad. El que está en Cristo está en reposo, pero no en comodidad. Una cosa es reposo y otra muy diferente es comodidad. Te voy a dar un tip.
algo que tiene que ver con el éxito para tu vida. Tú tienes que estar en reposo por dentro y en actividad por fuera. Ahora, ¿qué es algo contraproducente? Alguien que está preocupado por dentro e inactivo por fuera. ¿Te das cuenta los dos puntos cuáles son? O sea, alguien que está en Cristo es alguien que tiene reposo por dentro y está activo por fuera. La mayoría de la gente religiosa que dicen yo soy cristiano vive lleno de preocupaciones, pero también está lleno de inactividad. Es esa gente que tú lo ves constantemente preocupado por los problemas, diciendo, ay, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué será de esto? ¿Qué será de aquello? Pero no toman una determinación en relación a nada de lo que le está ocurriendo. Fíjate, vamos a empezar por algo sencillo. Vamos a empezar a establecer diferencia para poder entender de qué se trata todo esto. Ser cristiano versus estar en Cristo. Mira, el creyente cristiano, vamos a decir el 80%, van a la iglesia. El que está en Cristo es la iglesia. La semana tiene atiéndame bien por favor. La semana tiene 168 horas. Si tú tienes una conciencia de ir a la iglesia, lo que sucede es que tú estás 165 horas fuera de la iglesia a la semana. Lo que significa que tú solamente estás en el ámbito donde deberías vivir el 1,79% del tiempo de tu vida, y el 98,91% de tu vida estás fuera del ámbito en el cual tú deberías existir. Amén. Te lo voy a poner facilito. Un pez, para que sea pez, tiene que estar más del 70% del tiempo en su hábitat natural. El único pez que yo he visto que pasa 3 días fuera de su hábitat natural es la claria. Ustedes conocen eso, eso es algo tremendo. La claria, como una información así, le puedo decir que es un pez tailandés nacionalizado cubano que parece una serpiente con muleta. Es una cosa impresionante ese bicho. O sea, parece una serpiente con muleta, camina así. Sale del agua y está 3 días fuera del agua y vuelve a entrar. Toca al que está a tu lado y dile, tú no puedes ser como la claria. Tú no puedes tener una conciencia de iglesia como que tú vienes a la iglesia. Porque si tú vives en esa conciencia, tú solamente vas a estar el 1,79% de tu vida en el ámbito al cual tú perteneces. Pero si tú tienes una conciencia no de ir a la iglesia, sino de que tú eres la iglesia, entonces tú vas a poder funcionar en el ámbito para el cual tú fuiste predestinado que tú anduvieses. Cuando tú tienes una conciencia de que tú eres la iglesia, pues tú te vas a venir a reunir, vas a traer esa parte de Cristo que habita en ti, vas a recibir el alimento, vas a irte activado, y cuando salgas de aquí vas a cumplir la verdadera asignación para la cual tú fuiste constituido por Dios, que es ser iglesia, es impartir a Cristo en tu generación, es impartir a Cristo en el mundo. Y cuando tú te consideras iglesia y haces todo eso, entonces la manifestación del Dios vivo se va a hacer presente a través de ti. Diga conmigo, yo no voy a la iglesia. Yo soy la iglesia de Cristo. Oye, el apóstol Pablo tenía tan claro este concepto que en 1 Corintios, creo que es capítulo 15, verso 9, él dice, hablando en relación a la iglesia, dice, porque yo no soy digno ni siquiera de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. El cristiano de a pie vive preocupado, triste,
afanado, luchando con el diablo, haciendo todo tipo de obras infructíferas. Pero el creyente que está en Cristo, mira, está reinando en vida, está sentado en lugares celestiales, sabe que ha sido enriquecido en todas las cosas. El gozo del Señor está en su corazón. El deseo de dar es parte de su naturaleza. Es algo tan diferente ser cristiano y estar en Cristo. Yo creo que llegará el momento en que ser cristiano y estar en Cristo se vuelva una misma cosa. Pero la realidad que nos asiste el día de hoy es que cuando somos sinceros y podemos ver esto desde el ámbito del Espíritu, nos damos cuenta que no es lo mismo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Se da cuenta de la diferencia? Por ejemplo, el cristiano de a pie, y lo voy a llamar así, el cristiano regular. Mira, es que yo conversé el otro día con una persona y le dije, ¿cómo está? Me dice, estoy teniendo mis batallas. Tú sabes que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ay, cuando a mí me dicen eso. El cristiano promedio no entiende la Biblia en su contexto. Porque si tú verdaderamente te tomas el tiempo para leer esas palabras de Pedro, tú te das cuenta que eso no tiene nada que ver con tu verdad presente. Cuando el apóstol Pedro dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, se está refiriendo a la religión en ese momento que estaba presente en Israel y que perseguía a los cristianos que anunciaban que Jesús era el Mesías. De eso se trata, pero tienes que pensar, bueno, ¿y por qué Pedro dice eso? ¿A quién se lo dice? ¿A quién se refiere? ¿Y de dónde lo sacó? Porque si vamos a ir a la Biblia, tenemos que hacernos toda esa pregunta y tenemos que centrarnos en un contexto, qué es lo que estaba pasando. Porque Pedro menciona esas palabras en su tiempo. ¿A quién se las está diciendo? Se las está diciendo a un diablo cósmico, invisible, que no vemos por ningún lado. No. Pedro está trayendo a colación las palabras de Sofonías. Capítulo 3, verso 3. Lee conmigo, para que tú veas quién era el león rugiente que andaba buscando a quien devorar. Sofonías capítulo 3, verso 3. ¿Estamos ahí? Sí. Vaya conmigo, por favor. Sofonías capítulo 3, verso 3. Eso está en la Biblia, ¿no? Sí, está bien. Mira, mire para acá un momento. O sea, quédese ahí y atienda acá. ¿Cuántas veces usted no ha escuchado, incluso a ministros, refiriéndose a este pasaje para citar una realidad de un diablo invisible que está por ahí intentando aprovechar la primera oportunidad para hacer caer al primero de los creyentes que se equivoque? Eso no es lo que usted ha oído siempre. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mira, señores, la palabra diablo, esto se tiene que entender. Quiero que se quede con esto hoy. La palabra diablo es una palabra que significa únicamente adversario. O sea, diablo, Satanás, es una palabra, no es un nombre propio. Significa adversario. ¿Ok? Diga conmigo, adversario, es diablo. Ok, vamos a ver quién era el diablo en tiempos de Pedro, que constituía un enemigo para la causa de decir, de predicar, de establecer en su generación que Jesucristo era el Mesías de Israel. Vamos a leer Sofonías capítulo 3, verso 3. Fíjese, de aquí es donde Pedro saca esa frase. Dice, sus príncipes en medio de ella
¿Quién eran los príncipes eso? Era la autoridad espiritual en Israel. ¿Sí o no, Luis? Correcto. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes. Oye lo que está profetizando Sofonías. Escuche bien, Sofonías está viendo. Recuerde que un profeta, ¿quién es un profeta? Un profeta es alguien que ve el futuro, ve lo que va a suceder. Lo que Sofonías está anunciando era lo que iba a pasar en Israel. Lo insto a que pueda leer el contexto después en su casa. Dice, sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, son jueces, lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Usted sabe lo que hacían esos sacerdotes, esos fariseos. Esa gente era el peor opositor que Cristo tenía en esa generación. Esa gente cogía a un cristiano y lo molían a palo, lo mataban, lo crucificaban. Esa gente era el peor enemigo que los cristianos tenían en tiempos del apóstol Pedro, en el primer siglo. No era un diablo cósmico, no era ese personaje ficticio, esa fábula que se metió en la iglesia. Esa gente no estaba preocupada por nada de eso. El enemigo, el diablo que tenía Pedro, el apóstol Pablo, todos los apóstoles que estaban anunciando que Cristo era el Mesías, era la religión judía. Ese era el diablo, es el que andaba como león rugiente en tiempos de Pedro, buscando a qué cristiano devorar. Lee conmigo Sofonías capítulo 3, verso 3. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces. O sea, ellos lo que era lo que decían, esto es de esta manera. Aunque lo que Dios hubiera establecido fuera de otra. Lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Entonces, cuando ahora tú que estás en Cristo, venga una persona religiosa a querer meterte miedo y a decirte, oye hermano, tienes que tener cuidado porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tú le tienes que decir, venga, pero ¿quién es el diablo en ese contexto? Esos fariseos no están presentes en mi tiempo. El único diablo que yo tengo en este momento es una religión que me apartó del llamado que Dios me hizo. Qué cosa tan triste que Dios, Cristo mismo, toca el corazón de la persona para sacarlo del mundo. Y cuando viene a una iglesia religiosa, el ministro que está puesto por Dios para impartir a Cristo, para hacerlo crecer, lo vuelve más esclavo que cuando estaba en el mundo. Esos son los leones rugientes de este tiempo. Esos son los ministros que le ponen carga al Hijo de Dios, al creyente, que tiene que estar firme en la fe de Jesucristo y creer que todo lo que Jesucristo estableció fue para liberarlo y no para traerle carga. Estamos aprendiendo el día de hoy. Tú no puedes tener miedo cuando venga una gente a decirte que el diablo anda como león rugiente. A ti nadie te quiere devorar. Bueno, te voy a decir, ya tú fuiste libre de eso, porque ahora estás en un ministerio de gracia, de nuevo pacto, donde se te dice cuál es tu verdadera identidad, que se te dice que tú estás seguro en Él, que tú estás sentado en lugares celestiales, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo te podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ese es el verdadero evangelio. El verdadero evangelio no viene a meterte miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. El verdadero evangelio viene a decirte que tú eres una nueva creación en Cristo, que te ha sido dada eternidad e inmortalidad por el evangelio, que tú lo que tienes es que reinar en vida, que tú eres un rey porque Él es rey de reyes y señor de señores, santo. ¿Por qué no se predica eso en las iglesias? Pastor, Padre, adelante. yo puse a mi hijo en un colegio religioso y lo convirtieron en el ateo que es todavía. Ahí tiene. Ahí tiene. Un colegio religioso carísimo. Yo puse a mi hijo allí y precisamente la persona que hizo eso era la persona que enseñaba clases de religión en el colegio. ¿Y qué le decía? El que lo llevó al ateísmo fue esa persona, ¿cierto, Luis? Qué triste, ¿verdad? Una persona creyente en Cristo, ¿verdad? Con el mejor deseo
de poder acercar a su hijo, ¿verdad?, a la fe cristiana, resulta que pensando que lo lleva al lugar idóneo, es cuando lo estaba, ¿verdad?, sin ser su deseo, sin ser su propósito, alejando de la verdadera vida del Espíritu. Señores, una cosa, y le voy a explicar ahora, vamos a entrar en ese tema, le voy a explicar una cosa. Es muy diferente. Lo que pasa es que el hombre ha mezclado todo lo ha mezclado. Es muy diferente ser cristiano y estar en Cristo en nuestros días. Porque ser cristiano se ha convertido en un dogma, en una religión, pero estar en Cristo es una naturaleza. Es una naturaleza que está en ti. Tú no necesitas esforzarte para ser de una manera, porque esa naturaleza te hace ser de la manera en que tú tienes que ser. Mira, y lo más duro de todo, fíjense bien lo que le voy a decir, lo más duro de todo es que lo que usan para acabar de rematar al cristiano en verdad es la Biblia. Oye, qué cosa más contraproducente, que la misma Biblia es la que cogen para darte el tiro de gracia. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 10, y hallé que el mismo mandamiento, escuche como dice Pablo, o sea, si alguien entendió bien que la religión manipuladora puede coger una herramienta que es para edificación y producir muerte con ella, ese fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7, verso 10, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Lea conmigo ahí. Léalo, Nerio, por favor. Y ayer, Romanos 7:10. Y ayer que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Para vida, a mí me resultó para muerte. ¿Ok? Dile, tienes que tener cuidado que esa Biblia te puede matar. ¿Tú sabes por qué? Porque el apóstol Pablo también dijo que somos, fíjate, somos ministros competentes, constituidos por Dios, no de la letra, o sea de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata. Oye, como él dice, mas el Espíritu vivifica. Escucha, ¿qué es la letra? Es todo lo que está en la Biblia sin la revelación del Espíritu. ¿Qué es lo que era la letra? Bueno, era la ley de Moisés. ¿La ley de Moisés estaba escrita o no estaba escrita? Sí. Estaba escrita. El apóstol Pablo la conocía mejor que cualquiera, pero no tenía la revelación de Dios. No entendía la verdadera naturaleza de esa ley. ¿Sabe por qué? Porque la naturaleza no se había hecho presente. Pero un día la naturaleza se hizo presente, trajo el cielo a la tierra y dijo, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya no van a ver más la letra, ahora por mi espíritu van a ver la revelación, el misterio que está oculto en ella. Y el misterio éramos nosotros. Toca al que está a tu lado y dice, tú eres el misterio. Ay, mi madre. O sea, cuando tú lees la Biblia, mira, y esto es lo lindo, Señor, por eso yo lo motivo a ustedes, a que ustedes lean la Biblia, porque cuando Dios te da profundidad, a la hora de leer la Biblia, tú te vas a encontrar ahí. Tú eres los 300 de Gedeón. Tú eres las tinajas de aquella boda en Caná de Galilea, que estaba con una medida religiosa tremenda, pero cuando se presentó el Rey de Reyes dijo, llénenme las tinajas de vino, esto tiene que servir para una fiesta. A partir de este momento ha sido medida religiosa, a partir de este momento solamente ha servido para un rito, pero a partir de ahora te voy a llenar del vino. A partir de este momento no vas a ser más un odre viejo. A partir de este momento te voy a convertir en un odre nuevo, porque voy a poner mi vino dentro de ti. ¿Cuántos alaban a Dios?
Entonces tú tienes que buscarte ahí quién soy yo en cada historia de la Biblia, del Antiguo Pacto. Tú tienes que sacar de ese tesoro y encontrarte en él. Tú eres esos ángeles que se presentaron en el Antiguo Pacto para resolver asuntos de embajada, para resolver asuntos del reino. Tú eres esos ángeles. Los ángeles que se presentaron en Sodoma y Gomorra, ese eres tú. Porque ¿qué dice Hebreo? Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la congregación de muchos millares de ángeles. Está hablando de ti, de mí. Mira, esos ángeles que se presentaron en el Antiguo Pacto, ese eres tú, ese soy yo. Nosotros somos los que resolvemos los problemas del Padre. Nosotros somos ese Jesús que se hace presente en nuestra generación para poner en orden todas las cosas. Entonces, siendo un cristianito, más del 80%, siendo conservadores, no vamos a poder resolver nada, no nos vamos a poder transformar en nosotros mismos. Pero cuando se tiene una conciencia de iglesia, cuando se tiene una conciencia de un ángel presente en el nuevo pacto, la cosa cambia. Todo es diferente. Comienzas a impartir la vida que está en ti, no la religión. Ya no impartes letras, ya no impartes una historia bíblica, sino que impartes la esencia que está escondida en esa letra. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Dios no te constituyó. 2 Corintios. Capítulo 3, verso 6. Miren qué lindo. Les voy a decir una cosa. Quédense ahí en el texto. Un segundo, vamos a hacer una pausa. Quédense en el texto, vamos a leer. O más bien Nerio nos va a leer. 2 Corintios 3:6. Sí, pero primero quiero decirle algo, para que usted lo reciba como una verdad. Vamos a leer desde el 4 para que entiendan ese. Ok, perfecto. Espérate, un segundito. Okay. Quiero que usted reciba este momento. Mire bien, antes de leer ahí, hago una pausa. ¿Usted es la iglesia de Cristo? ¿Usted es el cuerpo de Cristo? ¿Usted es una piedra viva del edificio de Dios que es la iglesia? Fíjese lo que le voy a decir. Un ministro del evangelio, un pastor, un evangelista, un profeta, un apóstol. Porque apóstol significa enviado. Eso no es una cosa ahora. Enviado por Dios es alguien que tiene la capacidad de impartir al Cristo que le habita. Un pastor no es alguien que se para detrás de este podium, caballete, como tú quieras decirle, a darle una palabra a un grupo de oyentes. ¿Qué es un pastor? Un pastor es alguien que encuentra una oveja en el camino y la hace entrar por la puerta y le da alimento y lo lleva al lugar seguro. Toca al que está a tu lado y dile: saludo, pastor. Ay, cuando el Cristo nació en Jerusalén, ustedes todos son pastores, porque ustedes tienen la oportunidad como iglesia en las 165 horas, el 98,21% del tiempo, salir allá afuera y a todas esas ovejas que están descarriadas, decirle: entra por la puerta para que dejes de ser oveja y te conviertas en un rey y un sacerdote para Dios. Todos ustedes son sacerdotes, porque sacerdote es una palabra hebrea que es Cohen y significa el que acorta la distancia entre el Padre y los hombres. Si tú a través de una palabra puedes acercar a alguien a la vida del Espíritu, tú eres un sacerdote. Un sacerdote no es alguien que anda con una batica o una ropita de un determinado modelo y un determinado color. Un sacerdote es alguien que a través de la palabra que es Cristo acerca a alguien a Dios. Usted tiene que entender que usted es un pastor. Cuando el Cristo nació en Israel, ¿a quién fue anunciado que el Cristo había nacido? A los pastores. No fue a los fariseos que estaban dentro de del templo. Es los pastores que estaban afuera,
que estaban pastoreando las ovejas afuera. A eso fue a los que le fue anunciado que el Mesías había nacido. Léalo para que vea. Entonces, si a usted se le está anunciando hoy que Cristo ha nacido en su corazón, que el Mesías vive en usted, si usted cree que Cristo ha nacido en usted y usted es una nueva creación por esa naturaleza, usted no tiene que esperar nada más. Usted tiene que empezar a cumplir su función de pastor. Estoy haciendo cualquier cosa, estoy empatando un cable, estoy lavando una ropa, estoy poniendo un ladrillo, pero esa persona que está ahí, que está necesitada de Cristo, es una oveja. Yo puedo ser su pastor en ese preciso momento cuando él necesita una palabra y yo la tengo para impartírsela. Así es. Diga conmigo, tengo que ser iglesia. Porque estoy en Cristo. Vamos a eliminar ese lenguaje. Tenemos que empezar por algo. Y tenemos que comenzar por lo que hablamos, para que nuestra mente sea transformada. Porque ninguna palabra es inocente. Mi amor, vístete que nos vamos para la iglesia. No, eso se tiene que acabar ya. O sea, parece una cosita así sin importancia. Nos vamos a congregar como iglesia, como dice Eso. Pablo. Vamos a congregarnos como iglesia. Dale, mi amor, apúrate que vamos a congregarnos como iglesia. Vamos a cambiar el lenguaje ya. En Reinando en Vida vamos a hablar diferente. Vamos a hablar la vida del reino, vamos a hablar, seguir hablando religiosamente. Abba Padre, se tiene que acabar eso. Ahora sí, 2 Corintios capítulo 3. Ok, vamos a leer desde el 2. Dale. Dice, nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos. Diga conmigo, yo soy las epístolas. Yo soy Paulina. El que me... Mira, esto lo hemos dicho. Hay gente que nunca va a leer la Biblia. A quien van a leer es a ti. Sigue adelante. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, o sea la ley, sino en tablas de la carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Oye, No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿no? ¿De qué? De un nuevo pacto. Sí. No de la letra. No de la letra. O sea, Pablo está advirtiendo nuevamente. Óyeme, yo sé lo que les digo. A mí el conocer la Escritura carnalmente me mató. Sí, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Oh, o sea que me estoy enterando hoy aquí, Yo también. en Reinando en Vida, de por qué el 80% de los creyentes están muertos. ¿Por qué el 80% de los creyentes en el mundo no tienen una vida en el Espíritu? Me estoy enterando por qué el 80% de los creyentes en el mundo viven en temor, viven en escasez, viven en enfermedad, viven padeciendo por una serie de cosas que no deberían padecer. Y es justamente porque no han entendido que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. ¿Estamos aquí? Oye, el verso 7 Tíralo. El verso 7 dice, si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Ay, 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 ay. Mira. Nosotros tenemos que como iglesia salir allá afuera. Ahí es cuando verdaderamente, mire, tome esto como una palabra profética que le estoy impartiendo hoy. Por favor, usted quiere ver a Dios usándolo, pero poderosamente. Dios es el mismo hoy, ayer, hoy y siempre. ¿Cuántos creen eso? Amén. ¿Usted cree que el mismo Dios que levantó a Lázaro no puede levantar a cualquier persona a través de usted? Si usted quiere ver la manifestación del poder de Dios, si usted quiere ver una gente con cáncer sanándose, sea iglesia fuera de este lugar. Manifiesta el Cristo, atrévase. Si usted está ahí en el lugar donde está, hay una persona, estoy con un dolor en la espalda tremendo, déjame orar por ti un momento.
y ore para que usted vea. Sí. Mira, es que yo realmente, yo te digo una cosa, va a haber el momento que si nosotros seguimos aquí en la misma rutina esta, Dios va a tener que enfermar a alguno para poder seguir teniendo un propósito aquí. Entre nosotros mismos. Porque va a haber, todo el mundo está sano. Bueno, y para poder seguir haciendo iglesia, bueno, dice Dios, bueno, voy a enfermar a fulano, voy a empezar a... Porque esta gente no sale de aquí. Como esta gente no salen a manifestar la vida del Espíritu, en algún lado se tiene que manifestar. Entonces se tienen que enfermar los mismos que están aquí para seguir en este jueguito religioso. Pero cuando llevamos la vida del Espíritu allá afuera, entonces todos estamos sanos, pero estamos contribuyendo a que Cristo sea expresado en nuestra generación. ¿Cuántos entienden eso? Tú sabes, cuando pase eso, enseguida te doy la palabra, cuando pase eso, esto se va a llenar. Pero no se va a llenar porque queremos, porque tenemos una iglesia grande. No, se va a llenar porque estamos expresando una vida afuera. Dígame, Luis. Yo uso el computer todos los días para mandar un mensaje evangélico. Yo se lo mando alrededor de 15 o 20 personas. Y esas personas, la mayoría de ellos, usan otro tanto de número de personas a las que ellos le mandan eso. Así como hace Y yo estoy alcanzando ya cerca de 600 personas Padre. diarias. Padre. Y usted es un ejemplo de eso porque usted recibe mi mensaje. Santo, sí, es cierto. Esto es así, eso es así. Mira, eso está bien. Y hay que invitar para congregar. Y eso es una buena manera, usar los medios, ¿verdad? Para poder llegar a la gente. Pero ahora bien, y cuando estamos caminando y nos topamos con alguien, y oye, cuando a mí una gente me dice, ay, me duele aquí, eso a mí me entra ya una cosa, yo no puedo estar tranquilo. Bueno, Luis sabe. Luis estaba con un problema de artritis en una mano, en las dos manos. Da el testimonio, Luis, y también de tu esposa. ¿Cómo fue eso? ¿Y a dónde fue? O sea, tuvimos que poner una música de adoración. ¿Cómo fue eso? Explica cómo fue eso. Estaba en el restaurante almorzando ahí y le dije a Yanko, me voy a comprar unas pastillas. Era turmeric que me habían aconsejado para ver si me quita la artritis de las manos. Ahí mismo Yanko, que estaba del otro lado del mostrador, se puso a orar conmigo. Y a mi señora, que tenía un problema, que estaba perdiendo vista constantemente, oramos ahí los tres. A partir de ese momento yo no tuve más ni artritis en las manos, ni mi señora siguió perdiendo vista. Dale un aplauso al Señor. Ese es Dios. O sea, esto es hacer iglesia fuera de este lugar. Señores, aquí es lo que vinimos. Aquí vinimos a celebrar. Pero a donde se hace iglesia es afuera de aquí. Allá afuera es donde somos importantes. Aquí todos somos luz. Tú eres un bombillo de 20 watts, yo soy de 40, el otro es de 80. Aquí todos somos luz. Uno alumbra más que otro. ¿Por qué? Porque tiene un poquito más de entendimiento, o Dios le ha dado una dimensión más grande. El otro está creciendo y llegará al mismo lugar, porque todos vamos avanzando a la estatura del varón perfecto. Pero aquí todo el mundo está en luz. ¿A dónde es que la luz, aunque sea de 20 watts bombillo, a dónde es que se manifiesta? En la oscuridad. Entonces, en la oscuridad allá es donde Dios se va a manifestar. Si usted quiere ver la gloria de Dios, no esté esperando que Dios lo use aquí. Aquí Dios no lo va a usar, si aquí usted no hace falta. Usted aquí puede subir el dimmer, ¿se dice el dimmer? Un poquito y se puede alumbrar un poquito más, está bien, le puede dar una palabra a un hermano y edificarlo, eso está bien, pero donde se va a hacer visible el poder de Dios a través de usted es allá afuera. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, el cristiano promedio tiene una idea muy errónea del propósito que cumple el Espíritu de Dios en él, y esto es lo otro. El cristiano promedio tiene un paradigma en relación al espíritu que le ha sido dado, que está muy alejado de la verdad. Por ejemplo, yo acostumbro a ver, y lo vi desde el principio, lo continúo viendo, y si no traemos una transformación, lo seguiremos viendo siempre. Que el creyente promedio cree que el espíritu le fue dado para hablar en lengua una cosa que nadie entiende. El creyente promedio cree que el espíritu le fue dado para bailar como un desquiciado mental y para dar brinco y comenzar a temblar y caerse al piso.
No. El creyente promedio cree que el Espíritu le fue dado para entrar en una convulsión y pegar grito. No. El creyente promedio cree que el Espíritu le fue dado para coger y andar profetizando cosas que están desalineadas con la verdad presente. No. ¿Para qué? Alguien que está en Cristo sabe para qué le fue dado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te fue dado para que tú puedas entender lo que Dios te ha concedido. Levante su mano y diga conmigo: yo tengo el Espíritu para saber lo que Dios me ha concedido. ¿Cuál es mi herencia? Mire bien. Usted no puede funcionar en su herencia si usted no sabe lo que Dios le ha concedido. O sea, si Dios me ha concedido el poder impartir a Cristo, yo puedo ser iglesia. Si Dios me ha concedido el don de poder declarar una palabra de sanidad sobre la vida de mi hermano Nerio y que él sea sano, usted puede hacer iglesia. Si usted entiende todo lo que Dios le ha concedido, entonces usted va a poder desarrollarse como un ministro competente. Una vez tuve una especie de discusión, no me gusta usar esa palabra, pero fue lo que pasó, con alguien que me dijo: la única prueba que tú puedes tener de que tú tienes al Espíritu Santo es que tú hables en lengua. Y ven acá, mijo, pero ¿de dónde tú sacaste eso? Sí, esa es la única evidencia de que tú tienes al Espíritu Santo, de que tú hables en lengua. Y le dije: no, estás equivocado. La única evidencia que tú tienes al Espíritu Santo es que tú sepas lo que Dios te ha concedido. Primera a los Corintios capítulo 2 verso 12. Vamos a verlo. Primera a los Corintios capítulo 2 verso 12. Capítulo 2. Verso 12. Y tú le preguntas a un cristiano promedio: oye, ¿qué es lo que Dios te ha concedido? Esa gente no sabe decirte eso. No sabe. No, que Dios me ha concedido su Espíritu Santo. Sí, obviamente. Pero ¿para qué? ¿Qué hace con él? ¿Qué haces con él? Vamos a leer, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 12. Léeme, Nerio, por favor. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Santo, dale un aplauso al Señor. ¿Tú estás entendiendo? ¿Es para hablar en lengua? No. Es para saber lo que Dios me ha concedido. Porque ¿sabes una cosa? Yo conozco tanta gente que habla en lengua y por favor, y andan en la pura carne. Sigue el verso 13, Nerio, por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo: cuando conozco lo que Dios me ha concedido, puedo meter mano. Así, dígalo así, en buen cubano, sí, puedo meter mano. Puedo meter mano. En cambio el espiritual juzga todas las cosas. Ay. Mira, es tan primordial entender lo que Dios nos ha concedido, que sin eso no podemos operar en el mundo como hijos amados. Entonces tú no puedes meter mano si tú no sabes lo que Dios te ha concedido. Vamos a leer lo que Pablo le dice a Timoteo. Timoteo es hijo en la fe del apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo había instruido en lo que Dios le había concedido. Y el apóstol Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice: oye, Timoteo, tú sabes lo que hay. Mete mano, hermano. Mete mano, haz lo que tienes que hacer. Primera Timoteo capítulo 6, verso 12. Mira lo que le dice. Mira, la batalla no es contra el diablo. La batalla es a favor de la fe. ¿Ok? ¿Primera Timoteo qué? 6:12. Bien, dice así.
Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Echa mano, mete mano, Timoteo. Métele mano a la vida eterna. A la cual Así mismo fuiste llamado. Oye, entonces el cristiano promedio no puede meter mano. ¿Por qué? Porque no sabe lo que Dios le ha concedido. Cuando tú sabes lo que Dios te ha concedido, tú no andas pidiendo cosas vanas. El Señor Jesús dijo, ustedes no reciben más porque ustedes no saben pedir. Entonces, el cristiano promedio vive pidiendo cosas materiales. Cosas que no tienen ni propósito ni interés en Dios ninguno. Sin embargo, por no conocer lo que Dios le ha concedido, entonces no pueden tener una oración efectiva que dimensione su vida al nivel de gloria establecido, al estándar establecido por Dios. Entonces, cuando tú sabes lo que Dios te ha concedido, tú vas a orar conforme a eso que fue establecido por Él. Mira, la ley del Espíritu de vida es lo más grandioso que Dios nos ha concedido. El poder andar en los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu. Una vez Nerio nos compartió una palabra en relación a eso. Es lo más poderoso que hay. Esa es la gran diferencia. Y cierro con esto. Esa es la gran diferencia de ser un cristiano a estar en Cristo. Un cristiano vive sumido en las obras y en la ley impuesta por el hombre. Alguien en Cristo vive dando frutos para Dios. Vive en la ley del Espíritu de vida. Diga conmigo, la ley del Espíritu de vida. Quiero cerrar con este texto porque tenemos que entender que, como dijo el apóstol Pablo, entre tanto que el heredero, porque no es que ellos no son herederos, lo que pasa es que no saben lo que Dios le ha concedido. El cristiano de a pie no sabe lo que Dios le ha concedido, pero dice Pablo que son herederos. Dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, que la persona, el creyente que no sabe lo que Dios le ha concedido, es un esclavo. Sí. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, y dice después, aunque es señor de todo. Fíjate la importancia tan grande. Lo más tremendo de estar en Cristo es que tú andas en la ley del Espíritu de vida. Y cuando tú andas en la ley del Espíritu de vida, ¿sabes que has cumplido toda la ley de Dios? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 4. Te regalo este texto para finalizar. Lee conmigo, porque esto es la revelación que Dios te quiere regalar el día de hoy. Para que tú entiendas, mira, cuando alguien te diga, cuando un cristiano promedio te diga que ellos son nuestros hermanos y son herederos también, ellos tal vez te está diciendo eso porque lo que quiere en su espíritu, en lo más profundo de su ser, es ser edificado. Cuando te dice, no, ¿por qué tú tienes que cumplir esta parte? Porque esto es ley dentro de la iglesia. Una vez alguien me dijo, un verdadero cristiano es alguien que cumple la ley. Escúchame bien, mira cómo me dijo. Le dije, ¿qué es un verdadero cristiano para ti? Y me dijo, un verdadero cristiano es alguien que cumple con la ley de Dios. Y le dije, ¿y qué es la ley de Dios? Ahí mismo se quedó sin herencia. Le dije, ¿tú sabes que la ley de Dios es andar en la ley del Espíritu de vida? Que si tú andas en la ley del Espíritu de vida, has cumplido la ley de Dios. Lee conmigo, Romanos capítulo 8, verso 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oye, vamos suavecito, ¿están todos ahí? Sí. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ahí, déjalo ahí. Si tú andas conforme al Espíritu, la ley de Dios en ti se ha cumplido. Ponte de pie. Gracias, Padre.